Esta en particular es una onda sinusoidal periódica, es decir, que se repite en el tiempo. Esta señal se repite acá y vuelve y se repite. En este caso estamos simulando un toma residencial que puede ser de 110 voltios o de corriente alterna. Una señal en dos dimensiones, es decir, va a haber un eje Y y un eje X. Generalmente en el eje Y va representada una variable del proceso. Para este caso va a ser voltaje. Y siempre en el eje X nos vamos a encontrar la variable tiempo, que puede estar expresada en minutos, segundos, horas. Amplitud la podríamos tomar en cualquier punto del eje X, pero básicamente lo que se extiende tanto en la parte positiva como en la negativa con respecto al eje X, es decir, la amplitud. En este caso vamos a tener dos puntos importantes o dos focos, que es en específico el valor máximo y el valor mínimo. El periodo es donde inicia una señal y donde se vuelve a repetir. Como en este caso esta es una señal periódica, es decir, que se repite en el tiempo, entonces aquí va a ser su inicio y aquí va a ser su fin. Ese sería el periodo para esta señal. Y a su vez el recíproco o el inverso de ese periodo vamos a obtener la frecuencia. Para este caso específico, pues esta señal va a tener una frecuencia de 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Frecuencia es el inverso del periodo. Cuando el periodo de la señal es corto, su frecuencia será alta. Entre más pequeño sea el periodo, la frecuencia va a ser alta, como en este caso. Cuando ese periodo es grande, es decir, aquí como en este caso que esta distancia es mayor, la frecuencia será baja. Entonces aquí encontraremos una frecuencia alta, acá una frecuencia baja, y esta sería una frecuencia intermedia. Es cualquier punto sobre el eje X cuando lo transportamos ya sea a su nivel positivo o negativo. En este caso acá puede ser representado un punto de la amplitud o en el máximo. Y en esta señal, pues como vemos, hay cambio de amplitud. Se viene acá, vuelve y crece, en fin. Pero conservan una misma frecuencia o un mismo periodo. Hay cambios de frecuencia y amplitud. Como podemos ver, aquí está a la misma amplitud y a una X frecuencia. Aquí incrementamos la amplitud, decrementamos la amplitud y cambiamos la frecuencia. Aquí se incrementa otra vez la amplitud y hay cambio de frecuencia o de periodo. Y de esta manera pues podemos identificar qué es amplitud y qué es frecuencia. La amplitud se ve representada sobre el cambio sobre el eje Y la frecuencia en el cambio sobre el eje X. Entonces ya conocemos el valor de amplitud, lo que se representa como tal en el eje Y, que van a ser los valores de tensión o voltaje. Y las frecuencias y o periodos pues van a estar representados en el eje X. La frecuencia es 60 Hz. Como el dato que conocemos de frecuencia en periodo, que es el que vamos a hallar, es igual a 1 sobre frecuencia. 1 sobre 60 Hz es igual a 0.01666 segundos, lo que equivale, ya en notación de ingeniería, a 16.66 milisegundos, que 16.66 milisegundos es el periodo de la señal, es lo que dura este ciclo. O la magnitud es Hertz, que en realidad son ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que este ciclo se va a repetir 60 veces en un segundo. Y ya con una señal de corriente continua, que esta no la podemos encontrar a nivel de electrónica, y una batería de 9 voltios. Pues esta señal, pues, que podemos apreciar que va a tener una amplitud constante de 9 voltios, es decir, hasta que apaguemos la fuente de energía, pues ya dejaremos de evidenciar esta señal. Y pues su frecuencia será de 0 Hz, porque nunca va a haber cambios. Nunca va a haber cambios en la amplitud o en la repetición. Siempre va a ser una constante, por lo tanto, su frecuencia va a ser de 0 Hz y eso lo podremos medir con un instrumento
llamado osciloscopio, donde podemos representar o podemos visualizar estas gráficas.